Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y descríbela tan claramente que se pueda leer de corrido y espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tardare, espérala, porque se cumplirá. Mi amor, el coaching salió de la Biblia. ¿Creas o no creas en Dios? Luli Boza recita de memoria pedazos de salmos de la Biblia. Tiene una en el centro de la mesa en donde conversamos. Entonces, digamos que a mí me gustaba mucho leer la Biblia. Los salmos me calmaban muchísimo. Pero eso lo hacía por intuición, por necesidad, como por sentido común, porque me parecía que eso le daba a uno como un piso, como algo en donde apoyar el espíritu, no sé. Pero desde muy chiqui, ya cuando me pasa esa vaina... Esta actriz cartaquillera, nacida en Cartagena pero criada en Barranquilla, ha tenido varios tropiezos en la vida y de cada uno ha salido más fortalecida. A finales de los 90, un exnovio filtró un video íntimo que una periodista malintencionada hizo público. Sus 2 hijos sufrieron a su manera las consecuencias de esa filtración y los papás de ellos no han respondido como ella esperaba. Eso sin contar las crisis económicas que muchos creen que no existen en los famosos. Pero todo esto ha hecho de Luli una mujer con una fe y una valentía inquebrantables. Luli se ha dado duro porque sabe que así no le podrán dar más duro los demás. A los 56 años es tan disciplinada con el ejercicio como lo era en su juventud. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. En esta conversación con Luli Boza hablamos de temas varios, de su disciplina, su interés en la religión y el coaching, en el significado de ser madre soltera y en su linaje familiar. Seguramente que sí, inconscientemente, porque como toda la vida he entrenado, ha sido como eso es una adicción para mí. Pero más que una adicción es algo que me dio estructura. Algo que me enseñó que montarse en el carrito de la disciplina me va a traer algo muy bueno después. La gente lo que hace es goza ahorita y después pagas, y pues es al revés, paga ahorita, gozas después. Entonces digamos que mi caballo de batalla, mi factor de transferencia al resto de mi vida ha sido muy enfocado en el ejercicio. Yo lo sentía, yo entraba a alguna parte y la gente siempre ha dicho, ¡guau, qué cuerpo! Digamos que para mí fue un problema cuando empiezo a ver que en los castings lo encasillan a uno y entonces se vuelve casi como una maldición la bendición por luchar para demostrar que no es solamente esta vaina, sino que hay un cacumen aquí y que uno lo puede usar. Y, o sea, que el ojo verde no siempre es estrato 20, que hay boyacos que son, o sea, que es gente del campo que no tiene ni estrato. Bueno, empecemos por devolvernos como a tu familia un poquito a los datos generales de cómo funcionaba. Tu papá se murió cuando tenías 3 años. ¿Qué recuerdas de él? Si recuerdas algo y cómo fue ese hogar. Cuando se fue a morir, yo recuerdo que creo que era mi mamá, alguien me tenía cargada, me decían, ven para que te despidas de tu papá. Eso es lo único que me acuerdo. Sabes que es muy escaso los flashbacks que yo tengo de papá. Esa foto, ni siquiera me acuerdo de esa foto que estás viendo ahí en la pared. Entonces ella entiende que se tiene que venir para Bogotá pues, a solucionar el problema porque son 6 hijos. Digamos que mi mamá estudiaba y trabajaba desde muy temprano. Ella salía de la casa antes de las 6 de la mañana. Y yo no la veía, digamos. Entonces mi hermana estuvo conmigo en un momento. Mi mamá monta una pensión donde vienen a estudiar todos los niños pues de Boca Grande, de Fifi, de Barranquilla, para estudiar en los Andes, en la Javeriana y toda esa vaina. Y ella salía a hacer sus estudios y sus trabajos de diseño, en fin. Entonces ahí ya, digamos que mi mamá se concentra en salir adelante, sacar una carrera y salir adelante, que en ese momento pues estaba empezando la cosa de la mujer, sí, tomar las riendas de su vida. Y imagínate una mujer en ese momento, 40 años, porque mi mamá, o sea, papá tenía 50 años y mi mamá era mucho más joven, tendría 42, una vaina así. O sea, eso es un voltaje tenaz. 6 hijos para sacarlos adelante, darling, te quiero decir.
Y ahí si quieres saltemos rápidamente ya la actuación, que creo que has contado 1000 veces cómo empezaste, pero si quieres rápidamente y cómo... Rápidamente paso, no, eso se me atraviesa a mí. Yo había tenido un percance en una obra de teatro en el colegio, se me va la letra haciendo el brindis del bohemio en plena sesión solemne, salgo disparada y digo, nunca más me vuelvo a montar en un escenario, pero yo ya, digamos que esta cosa de estar bajo una linterna, bajo el ojo del público, bajo medios, no sé qué. Mi mamá había trabajado siempre en Pat Primo y cuando venían las Miss Universos aquí a Colombia, mi mamá era la que le diseñaba y le acomodaba todas las prendas. Entonces a mí me montaron en una pasarela a los 12 años. Entonces digamos que eso estuvo siempre como ahí, ¿no? Uno cagado el susto, pero ahí estaba la vaina. Yo iba detrás de Miss Universo. Y después haciendo la carrera, cuando estaba haciendo, yo primero voy a mirar este diseño de modas en Estados Unidos, porque donde mi mamá estudiaba, la gente de Arturo Tejada había estudiado en Mayer School Fashion Design. Entonces yo me pongo a investigar porque pues quería ver y yo pasaba era como asistente, porque yo no podía estudiar. Me devuelvo a Colombia y cuando estoy aquí empiezo a hacer las dos carreras, el diseño y ella quería un título. Bueno, te doy el título. Entonces me estaba volviendo loca haciendo administración en empresas hoteleras en el IMPAU, que es de donde yo me graduó. Y ahí, entonces ya dejo el diseño porque estaba becada, pues por mi mamá, porque mi mamá dictaba clases ahí, porque pues veían que nosotros en la familia todos pintan. Es una cosa impresionante. Y no han explotado ese talento. Y eso es un regaño, que si alguna vez oyen ellos esto, tienen huevo. O sea, mis hermanos todos son unos tesos para pintar y el único que ha pintado ha sido Jaime, que estudió matemáticas puras y luego sociología. Imagínate esa vaina. ¿Y a ti tu arte sí fue la actuación? Yo puedo hacer varias cosas y me fueron saliendo en el camino cuando empecé a hacer musicales, luego empiezo a componer, luego entonces escribo mi show, hago mis canciones, hago la música, sigo haciendo eso. Pero digamos es que si tú empiezas a actuar es absolutamente absorbente. Igual que si estás haciendo un musical, tienes que actuar, bailar y cantar y es absolutamente, te drena. Entonces digamos que lo puedo hacer, escribir me encanta. O sea, tengo un cuento que tú ya sabes que me lo volvieron a rechazar. El cuento ese de literatura fantástica. No me importa, sigo escribiendo. Lo sigo haciendo, durante toda la pandemia lo estuve volviendo a corregir. No sé cuándo, pero yo sé. A mí hay cosas que a uno le tocan el hombro y le dicen, no me olvide, hágalo, hay que hacerlo. Bueno, y entonces ahí, ¿cuál es el momento de oro, la época de oro? ¿En qué momento ya despega la carrera y estás...? Y a mí me fue bien desde el principio. O sea, yo en ese sentido no me puedo quejar porque yo empiezo haciendo coprotagonista de una serie que se llamaba Navarro, que protagonizaba Carlos Muñoz. Y de ahí yo despego a ser la antagonista en una novela que estaba haciendo Jorge Barón, que era un hit con Nelly Moreno. Esa vaina la veía todo el mundo. Mis escuelas fueron maravillosas, los montajes míos fueron... Cada año y medio estaba haciendo un montaje. Mi época de oro ha sido maravillosa porque desde que empecé yo empataba una cosa con la otra y al principio que no habían canales. Entonces digamos que yo no empiezo a pasar crisis a partir de lo que pasa. Hasta ahí tu vida todo iba sobre ruedas. Sí. ¿Y se te subió la fama en algún momento? Claro que se sube. Hay un momento en que yo tengo 6 portadas de una revista de noviembre para diciembre y para enero. Eso es una locura. ¿Y ahí qué? ¿Cómo se vive eso? Pues uno es un idiota. A ver, o sea, y todos los actores somos susceptibles, o cualquier persona que tenga eso, si uno no tiene un piso, y generalmente no hay un piso espiritual en donde uno apoyarse y entender que esa vaina es pasajera, que todo es pasajero. Y entonces no, en ese momento yo estaba con Beto. Y Beto año tras año me ponía los cachos y ese año yo me mamé y yo le dije no. Y él había ido a Cartagena. Ahí como que digo, pues la gente tiene razón. O sea, a mí ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó con este tipo? ¿Yo qué hago con él? Tal vez esa fue la subida a la fama o no sé, o eso fue lo que me hizo reaccionar, o de pronto eso me dio un poquito de valía, porque tener el sentido de autoestima correcto toma mucho tiempo, me parece a mí. ¿Y cómo, si ahí que te empiezas a dar cuenta del tema espiritual? No, siempre, ¿sabes? Inclusive desde mis 18, cuando yo tenía, pues digamos, por ejemplo, algo que no era saludable para mí,
a pesar de que no me gustaba la religiosidad ni el catolicismo, porque además me parecía un ladrillazo, porque no se explicaba bien la palabra ni nada. Entonces, digamos que a mí me gustaba mucho leer la Biblia. Los salmos me calmaban muchísimo, pero eso lo hacía por intuición, por necesidad, como por sentido común, porque me parecía que eso le daba a uno como un piso, como algo en donde apoyar el espíritu, no sé, pero desde muy chiqui. Ya cuando me pasa esa vaina, yo me meto al cristianismo no porque tuviera una crisis, sino porque me gusta. A mí la primera que me dice es Patricia Hércules, y al principio le digo, no, a mí no me vengas a hablar de esa vaina, espérate. Y entonces estábamos haciendo Gitana, ella y Baroni eran los protagonistas, yo me acuerdo. Y Baroni me decía, ¿qué tal? Ya habíamos tirado y ahora me dice que no vamos a tirar hasta que nos casemos. Ah, entonces eso era muy chistoso. Y finalmente, pues ellos se casan y fueron una pareja feliz hasta que se separaron. O sea, antes de yo empezar con Beto, yo estaba con Tito el Ideal, del que yo hablo en el libro también. Y entonces era el man perfecto y no sé qué. La verdad era súper amoroso, súper detallista, me cuidaba, pero era el manager de Franco De Vita. O sea, no iba a estar conmigo casi nunca. Y cuando a uno lo dejan solo, eso es la embarrada. A las mujeres no las pueden dejar solas. Los manes que no están ennoviados, dejen esa maricada de estar viajando. O sea, en el otro lado de la circunferencia se mudó Beto con Marcelo Cezanne, con Mauricio Vélez, el fotógrafo, con Jorge, Yogi Cárdenas. O sea, eso era Walter, el otro bailarín. O sea, era el combo de Cali que había acabado de llegar acá a Bogotá. Y ahí es donde yo me reencuentro con Beto y ahí es donde pasa todo lo que pasa y me enredo con él y ya yo me iba a casar con Tito, ya tenía anillo de compromiso y se desbarata la vuelta. Pero entonces, bueno, hay ahí el momento difícil terminando con Tito y con Beto empieza bien la vaina, después viene el otro totazo. Hablemos de las lecciones que fuiste recibiendo ya como de las salidas a ver la luz otra vez, no de la oscuridad. Ah, sí. De la salida después de la oscuridad. Uy, eso lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que, digamos que soy muy persistente. Uno va buscando su camino y yo me salgo de una iglesia donde el que pastoreaba era el que hoy es mi coach, mi mentor, José Aníbal Rivera, que era el que había sido director musical de Carlos Vives. Y de pronto él no está de acuerdo cómo manejan la fe de la gente, cómo se manipula esa vaina y el man se abre y empieza a estudiar el coaching. Hay muchas iglesias que la están embarrando porque están jugando con la fe de la gente y yo no volví a las iglesias por esa vaina. ¿Qué haces hoy en día? ¿Lees la Biblia sola, digamos? ¿Tienes tu coach? Lo que pasa es que yo eso nunca lo he dejado de hacer. Yo tengo estudios bíblicos larguísimos y me gusta investigar y no dejo de ver prédicas. Me gustan los gringos porque son los papás de esta vaina. Me gustan los coach gringos. Me gusta más bien John Maxwell. Me gusta mucho Terry Savelle Foy. So I want to encourage you. Hang around some confident people. Get in that environment and immerse yourself in it. Add value to people and take action on things that you fear. And you'll begin to build your confidence. O sea, yo me levanto y oro. Es Cristo. O sea, como yo voy hablando con Él y uso la palabra, eso sí, porque el arma más efectiva que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y a través de tantas crisis tú terminas aprendiéndote la palabra y se vuelve parte de tu armadura. Los versículos, claro, tú terminas aprendiéndotelos. Tú terminas cubriéndote, anulando cosas que pueden estar pasando. O sea, antes de que explotara todo lo que explotó, ellos me dicen, es una palabra que a mí nunca se me olvida. Entrega a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y yo decía, ¿pero por qué me dicen esto? ¡Fum! Como a la semana, el pedo. Y se me vino el mundo encima. Esa palabra resuena en tu espíritu por años, porque tú dices, pero ¿cuándo va a llegar justicia? La justicia no llega de la noche a la mañana. Tú tienes que permanecer y ser fiel, porque Dios también prueba, mi amor. O sea, cuando Él le dice a Moisés, atraviesa el mar, o sea, si ellos no dan el paso y no extiende Moisés la vara, Dios no hace nada. Él ya había hecho todo. Pues si tú revisas los pasajes de los judíos de cómo les entrega la tierra, siempre tenían que dar un paso de fe. No quiere decir que te lo van a dar gratis, tú tienes que ir a guerrearla. Hay una parte en tu libro, decías algo así como, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Sí, eso es un versículo. Los momentos duros, digamos, que te han pasado en la vida, ¿los atribuyes como a qué? ¿Como a retos que te han llevado a qué? Cuando yo empiezo a hacer el coaching hace ya casi 2 años,
Esa vaina te confronta a ti mismo. Si bien es cierto, yo siempre me doy durísimo y por eso me di tan duro en el libro, porque yo considero que uno tiene que ser un juez implacable con uno mismo sin defensas. Uno no tiene derecho a defenderse. ¿De qué te vas a defender? ¿Tú estás donde estás? Porque esa es la vida que tú crees que vales. O sea que mi autoestima estaba hecha una mierda. Tal cual, mi amor. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esto, una mañana, en una madrugada, haciendo mi trabajo, contestando preguntas, porque hay mucha cuestionamiento. Yo pregunto, ¿por qué pasó todo lo que pasó? Esa es una de las frases que a mí, además que tiene unas capas detrás de otra, él es impresionante, él es un teso. Vístete con la dignidad con la que yo te hice. Silencio un Vic. Y vi una visión mía paseándome por la playa, los vestidos de baño, y después hay mucho más. O sea, es mucho más profundo de solamente ver la piel. ¿Oíste eso también? Eso digamos que es una cosa que, mira, yo no te puedo decir que viene la voz del cielo, no. Es una vaina que sube el espíritu y para eso uno tiene que callarse. Porque la gente no se calla. Yo no me callaba cuando iba a orar. Bla, 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 en el nombre de Jesús, por favor, hijo de David, no, hay que hablar con tranquilidad, que viene de tranca, y callarse. El 60% de lo que pensamos es negativo y del pasado. ¡Qué pérdida de tiempo! No. Entonces, cuando uno se calla, vienen cosas maravillosas, y si tú tienes un diario y anotas eso, vas a armar el blueprint de tu vida. Anotas lo que escuchas. Todo. Yo tengo un diario. En este momento ya tengo como 10 cuadernos gruesos, donde he escrito todo, donde tengo mis metas, donde tengo los hábitos. Yo cultivo los hábitos de la gente exitosa y estoy en esa búsqueda. Orar, meditar, hacer ejercicio, escuchar un podcast. Entonces yo mato 2 pájaros de un tiro. O sea, yo entreno todos los días, 6 días a la semana, cogiendo diferentes grupos de músculos del cuerpo. Tengo aquí mi gimnasio en la casa. Entonces ahí hago pesas, armé con un palo de escoba una pesa buenísima, una barra buenísima, con botellas de agua, con tobilleras. O sea, ahí yo entreno. Mientras tanto estoy escuchando a Terry Isabel Foy. En este momento le estoy dictando coaching a una persona importante, digamos, y eso para mí, o sea, lo estoy haciendo para ella, pero es una inversión para mí. Servir. Exactamente, porque lo que tienes es para dar, no es para quedártelo tú. Orso, la heladería patrocinadora del Topo, ya volvió a abrir sus puertas. Pueden ir por un helado de cookie dough vegano, arequipe salado, limonada de coco o huevo Kinder, entre otros. También pueden pedir a domicilio todos los sabores en malteadas, medio litro o potecito. Si piden a domicilio a través de orsoheladería.com, los oyentes del Topo recibirán un 10% de descuento en todos sus productos. Solo tienen que usar el código promocional El Topo en una sola palabra. Gracias a Orso por apostarle a los podcasts. Volvamos como a tu caso concreto y al perdón. ¿Cómo perdono? Eso lo empiezo a hacer desde el mismo momento en que me hacen la cagada. Es que tú perdonas no porque ellos tengan la razón, sino porque tú te haces libre. Eso lo he corroborado con los años estudiando todo esto, leyendo, buscando, investigando y viviendo, comiendo mierda. Literalmente, porque tienes que comerte la mierda. ¿Cómo perdonas? Pero es que este hijo de puta me hizo esto, lo cogí tirando con mi mujer, era mi mejor amigo, estaba en la casa, en la cama, me robó $50,000 y me quedé en la ruina. Eso es poquito. Vino y me contagió del virus y se me murió toda la familia. Marica, o sea, es lo mismo que dar gracias en medio de una desgracia. Lo que tú haces es que tú cumples. Y tú le dices a Dios, yo te obedezco, pero yo no estoy sintiendo, pero yo voy a hacer lo que tú me dices y tú haces el resto y él hace el resto. Tú cumple con decir la palabra. Cuando tú dices yo perdono a fulano de tal, está el primer ladrillo puesto para que se empiece a construir un puente para llegar a la libertad. Tú no tienes que esperar un carajo, tú tienes es que decirlo. Es que los pensamientos vacíos, vanos, culos que uno tiene en la cabeza, no solamente los cambias así, sino los dices para cambiar el paradigma, porque tu subconsciente es una mamá que te va a proteger y siempre te va a decir, no hagas eso.
espera a que las cosas mejoren. No, o sea, atrévete, da el paso, pon el primer ladrillo del cimiento, entonces Dios va a construir sobre eso. Es así la vuelta. Pues por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Y sí, hay un momento, una escena, algo en particular cuando dijiste ya lo perdoné. Años. Años después. Años, por favor. Yo pensé que lo había perdonado cuando yo empiezo a hacer la obra, el show, en el 2012. Y a mi Germán Quintero, que fue el que me dijo, tienes que pararte en un escenario sola, a burlarte, ya, a hacer esta vaina. La primera que hice fue, ¿y si me caso qué? O sea, para mí eso fue un ejercicio, un PhD emocional y artístico, en todos los sentidos. Dios mío, me costaba un trabajo cuando llegaba a la parte de Beto. Siempre me costó trabajo la parte de Beto, todo me parecía súper denso. Y a través de la obra, como yo sabía que iba para allá, a mí Germán siempre me decía, ¿por qué arrugas el ceño? Tienes que mirar qué está pasando, porque esto tiene que ser una vaina que contagie a la gente. Y si tú de entrada estás brava, esto no va a funcionar. Y yo permanecía brava muchos tiempos en los ensayos. Entonces me tocaba venir acá a clavarme de rodillas y decirle, bueno, muéstrame qué está pasando. Y era eso. Mira, tú le dices al Espíritu Santo, muestra, y él te pasa la película. Es impresionante. Entonces, él te muestra y tú ahí sabes lo que tienes que hacer y tienes que soltar y hacer el proceso. Eso no es de un día para otro, es uno y otra vez. Eso no se acaba. Yo escribo el libro, pero yo tenía también que hacer mi trabajo interno y lo hacía todos los días. Eso te puedes durar años y años y años hasta que de pronto sientes que ya un día él se presenta acá. A mí siempre me pasó, digamos, que los papás de mis hijos no querían responder, entonces yo dije, pues yo hago las vainas sola. Y es un error garrafal, los hijos tienen derecho a sus padres. Luciani siempre me reclamó yo, pero el pedo con el papá de Luciani es que el man nunca quiso dar la cara. El problema con el papá de este es que nunca quiso dar la cara hasta que yo le hice la cacería en Facebook. Que eso sí, mi amor, me volví hacker para encontrarlo. Y estamos en un proceso que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque el papá no ha querido ayudarme. De Ángelo. Ninguno de los dos, en realidad. Entonces, digamos que ese tipo de cosas como el perdón, esa vaina no se construye de la noche a la mañana. Y depende de la herida. Porque el problema es que cuando una figura pública como yo, que la vida la ha tenido expuesta, porque eso fue como si hubiera sido una violación colectiva de un país completo, porque, o sea, me comieron con los ojos, con la mirada, haciéndose la paja de todas las maneras posibles. Beto, ¿qué gestos de perdón tuvo que valorar? No, bueno, Yolanda me está diciendo, venga, o sea, hágale. Entonces, finalmente dije, bueno, sí, está bien. Hágale que hablar con él. Sí, que hablar con él, porque aquí había estado Michelle Guti, la esposa de Marcelo Cezanne, que un samaritano, una buena persona, quiere hacerle regalos a Ángelo. Y yo, me fue a visitar al teatro con la mamá y la hermana y un hermano, creo que era la vuelta. Y yo, bueno, pues vino hasta acá, hasta la casa, y cuando ella va, ve a Ángelo, y yo digo, no me digas que es Beto. Y me dice, sí, se pone a llorar, y yo, puta. Pero bueno, le regaló cosas a Ángelo, le regaló vitaminas, yo siempre estaba buscando medicina alternativa para Ángelo, para ayudarlo. Y gracias a Dios me ha funcionado. He hecho hasta lo que he podido. Me manda un correo diciéndome que yo lo publiqué en el libro. El correo, sí, pero no, era una vaina como muy ambigua, como sin reconocer. Y de hecho, él viene a la casa, él me dice que él no sabe qué pasó, que él no tiene la culpa, pero que él me va a ayudar. Entonces él me ayuda durante un tiempo, digamos, y después se desaparece. O sea, yo ya no sé nunca más de él. 4 años fue, el 16, hace 4 años. Entonces, digamos que eso me ayuda a mí muchísimo, porque tú sabes, o sea, yo empiezo a tener crisis después de que pasa eso. Después de eso yo me pegaba unas horadas, unas madrugadas, unas vigilias, ayunos, hacía toda vaina, y a mí me empiezan a llamar. Y empiezo otra vez una novela detrás de otras, 5 años en donde yo no paraba. Y después me llegó una crisis, de 4 años en que yo no llegaba no trabajaba. O sea, a mí me vetaron en RCN sin saber por qué. Eso nunca lo entendí. A mí me vetó la presidencia de RCN. Entonces, en un año se me cayeron 20 castings, casi todos de RCN. Yo pasaba las pruebas porque además me encontraba con escritores. Me decían, yo escribí esto para ti. Y llegaba allá y no la queremos a ella.
Y cuenta algo de esas crisis económicas que mucha gente no se imagina, que los actores o los famosos todos son ricos. Toda la gente piensa que somos millonarios. No, nosotros tenemos unas crisis las berracas y lo que pasa es que eso debería ser una materia que tanto como a los niños como a nosotros los artistas nos deberían enseñar. Aprendan, parce, que la gente, uno tiene que ahorrar. La clase media lo que hace cuando consigue plata, lo que hacen es comprarse lujos, la casa, el carro, en vez de invertir. Eso es un escalón de conocimiento para no cagarla la próxima vez. Y porque la gente que más tiene éxito es la que más ha fracasado. Nos da miedo fracasar. No, hay que romper el miedo a hacer ese tipo de cosas. Y eso tienen que enseñárselo a uno hasta en los colegios, parce. No lo enseñan en la universidad, no lo enseñan en ninguna parte. Lo enseña la vida y tendría que ser una materia de verdad de estudio para que la gente salga, no que llegue a hacerlo por intuición. Que si no monto esto, entonces me muero de hambre. No, tiene que ser una vaina además que esté relacionado con algo que lo apasione a uno. ¿Qué pasó en las tuyas si puedes contar algo? En mis crisis, yo hubo un momento en que solo pude comer menudencias porque son las más baratas. Sí, la pata salía del caldo y Ángelo y yo le cogimos fobia. Gracias, Dios mío, por darnos menudencia. Pero de ahí para adelante nosotros no queremos un plato con menudencia, no queremos porque nos tocó tragarnos. Yo contaba las monedas. Mi mamá estaba viva antes de... eso fue en el 2011, antes de mudarme a la otra casa. Ángelo estaba recién nacido y me decía... Llegaban a pedirme limón por la ventana y yo decía no tengo y me miraba mi mamá me decía ¿quién te va a creer a ti que tú no tienes plata, niña? Me decía mi propia madre, o sea, es que no parece que no tuvieras plata. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Tienes que estar vuelto nada para que la gente crea que de verdad estás en una crisis. ¿Por qué? Y hay otra cosa que vi por ahí, es que decías que no crees en la reencarnación, pero sí que uno viene a cumplir los propósitos de generaciones anteriores. Sí. ¿Cómo es eso? De personas anteriores. Y, por ejemplo, en la Biblia está escrito que tú tienes derecho a reclamar las riquezas que te han quitado a ti y que te han quitado, digamos, en el pasado. Si hay cosas que no se cumplieron en el pasado, yo tengo historias familiares, digamos que hay momentos en que la mujer no tenía tanta libertad y digamos que si no había la libertad de tener una relación o de decir o de expresarse libremente de personas o inclusive de hombres que hubieran podido llegar a hacer cosas muy grandes, yo pienso que eso te pasa, la antorcha te la pasan. Hay una persona en la familia que está destinada a romper eso. Es una carga muy brava, muy brava. Hay una persona que está destinada a romper el paso de la antorcha y a crear una nueva historia. Exactamente. Si, por ejemplo, digamos, los que vinieron, el apellido mío viene desde la península de Liguria, es italiano. Cuando vienen, la primera que se mete con el primer matrimonio que hay de esos bosa que llegan acá, bueno, y la nena tiene el primer hijo y el papá agarra a ese pelado y se va para la sacristía, lo bautiza sin la autorización de la mujer, sin que ella está presente, le pone ese apellido y esta nena se emberraca. Y le quita el apellido del tipo y ella dice, yo no necesito ningún tipo que me venga a dar el apellido al pelado y que no me tenga a mí en consideración. O sea, imagínate el talante en esa época. Estamos hablando como de 5 generaciones atrás, ¿no? Y de ahí ha habido una línea de madres solteras. Yo quiero romper eso. ¿Casándote? Sí. Ay, mi amor, yo creo yo no me he casado porque yo respeto mucho el matrimonio. Por ejemplo, no me casé con Tito porque yo sabía que al mes, ya, chao, esa vaina se desbarataba. ¿Ves? Nunca estuve, yo creo que en los sueños ni en el futuro de Alberto. Y yo, aunque yo quería estar en su futuro, muy en el fondo, yo sabía que no. Muy en el fondo, las mujeres siempre sabemos. Lo que pasa es que no nos callamos y no nos sentamos a escuchar. Y entonces hoy en día estás esperando marido. Sí, claro, es una de mis metas, mi amor. No está tan arriba, pero es una de ellas. Bueno, y cuenta algo de Ángelo, descríbelo. Pues Ángelo, pues físicamente es un chico que es como, la gente lo describe mucho como un ángel, con una mirada muy tierna. Quien no lo conoce que lo compre, porque tiene su temperamento. Cuando le da piedra, que él se siente atacado, o sea, le da su chiripiorca, pero cuando le da. Es un man dedicado,
Es un man que, digamos, con la pandemia como que se le iba saliendo la cosa de las manos y me tocó cogerlo y abrocharlo. O sea, yo no trato, si bien es cierto, él tiene unas necesidades diferentes a las de las otras personas, yo a él no lo trato como inválido. O sea, el man está consciente y está, cognitivamente es perfecto. Es un tipo que te entiende todo, que te lee, que te mama gallo, que te hace comentarios de las películas, que se sabe todos los argumentos de los cómics. Entonces nos pasamos viendo sagas, las comentamos. Es un man que tiene muy buena memoria, es un tipo que pinta, que hace origami, es un tipo que hace alcancías en papel maché, quiere ser actor, yo lo hago reír, creo que él se ríe mucho conmigo, le mamo mucho gallo. Me gusta bailar con él porque además tiene muy buen ritmo, tiene muy buen sabor, me encantan las manos de él. Y él, digamos que es todo lo contrario de lo que han dicho los médicos. Digamos, Angelo, cuando lo operan, dicen, tiene los huesos muy delgados, entonces es un problema. Entonces le dan una medicina durante un año para que coja calcio en los huesos para poderlo operar, porque si no la operación no la aguantaba. La operación fue muy dura. Y para mí, Angelo es un guerrero admirable, porque lo primero que dijo cuando él despierta la anestesia fue, vuélvanme a dormir, este dolor es insoportable. Y esos pelados aguantan muchísimo. La gente se queja. Yo entreno con dolor, porque yo soy operada de columna. La gente no tiene ni idea de lo que es el dolor de un pelado de estos. De los que están en las clínicas que los operan, la gente no sabe un carajo. O sea, la queja es un gran problema y una pésima costumbre en nosotros, los seres humanos. Sobre todo en el latino, el colombiano. Nos encanta la pobreteadera. María, cómo nos encanta competir a ver cuál chamba es más grande. Angelo, entonces, digamos que yo lo metí en esto, en todo esto de los hábitos, y le traduzco, le cuento, le digo, y lo puse a hacer sus metas. Lo puse a soñar. Póngale una visión, un sueño. O sea, algo que, porque todos tienen la vena para alguna vaina. Póngale una visión. Eso está en la Biblia. No, que eso no es. Vaya, busca Habacuc 2:2. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y descríbela tan claramente que se pueda leer de corrido y espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tardare, espérala, porque se cumplirá. Mi amor. Por eso para mí el Vision Board, el tablero de visión, es la descripción absoluta de la fe. Cuando tú empiezas a estudiar esta vaina y empiezas a desarrollar todos los pasos para establecer tus visiones, tus metas, esa vaina cambia totalmente y empiezan a pasar milagros en tu vida. Esa vaina está científicamente comprobada. Si tú y yo empezamos a hacer un plan, de pronto hay saboteadores mentales que hay que hackear para que nosotros podamos salir adelante. Puedes de pronto andar en arena y andar más lento, pero vas a llegar. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y venciéndolos en la cruz. O sea, mi amor, ¿qué más quieres? Entonces, cuando tú escuchas ese tipo de voz, eso es un tipo de energía que viene hacia ti. Es esa mamá del subconsciente o bien sea el enemigo. Espiritualmente hay energías que están en el área espiritual, están en los aires. Por eso, Cristo, todas las cosas me fueron sujetas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y hay potestades en el área celeste, huestes de maldad. Ahí, entonces todo eso opera. Uno no se imagina todo lo que opera espiritualmente alrededor de nosotros. Y están ahí. ¡Bum! ¡Bum! Si tú abres una puerta y dices algo, mejor dicho, mira, el semillero está en la mente. Una vez tú lo sueltas, es una semilla que se fue. Y lo que haces hoy, lo siembras para mañana. Entonces después no te estés quejando. Entonces lo que está funcionando alrededor tuyo son cantidades de decretos. Entonces eso lo anuló Jesucristo cuando vino. Cuando murió, él anuló toda esa vuelta. Lo que pasa es que uno no se apropia de eso. Eso es un arma. Es muy difícil dar gracias. Y es un laboratorio perfecto, pero es muy difícil apropiarnos de la gratitud. Eso es un cambiante de las reglas del juego. Yo no paso un día en que yo no escriba en mi diario 10 cosas. Así sea el esfero con el que escribo para cambiar mi futuro. Qué lindo. Y unas preguntas así clichésudas rápidas para cerrar. Por favor, muestra, a ver, hágale. ¿Qué quieres cambiar del mundo? La mente de la gente. El prejuicio en la gente es muy tenaz. La gente es reactiva. La gente no piensa. La gente se lanza a emitir juicios fácilmente.
La gente no piensa que lo que está diciendo es una bala que se le va a devolver. Eso, por ejemplo, sería una maravilla. ¿Cuál es tu mayor defecto? Mi mayor defecto, es que a veces me pueden venir como nubes negras y me cuesta, antes de ayer, por ejemplo, me estaba bajando y empecé a sentir como una depresión y me paré a pelear contra eso y se fue. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? A casarme. ¿Y ganas también? Sí, es como las dos. ¿Y la mayor lección que has recibido? De mis 2 hijos. El ego te lo ponen, o sea, el ego lo aprendes a poner en el piso, a pararte en él, para poder entender, analizar, entender y para adelante es para allá. Gracias, Luli. Excelente. Mil y mil gracias. Bueno. El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. Este guión fue editado por María Antonia Ruiz. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Álvaro Guerrero es el manager de audiencias. En el próximo episodio... Yo tengo una comprensión muy prosaica del asunto, o sea, yo entiendo qué les pasa a mis células, yo sé que esto es natural, esto que me está pasando es natural. Y les pasa a todas las especies de animales y es 1 de cada 3 seres humanos va a tener cáncer en algún momento de su vida, o sea, esto es natural y así lo vivo yo. Nos vemos en 2 semanas para hablar con Marcela Villegas sobre cómo ha sobrellevado su vida con cáncer y sobre los mitos y prejuicios que hay frente a esta enfermedad. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad. Algunos de ellos son Laura Arango, Andrés Felipe Rojas, Silvana González, Juan Ospina, Mateo Fierro, Linda Vega, Cristian Vergara, Ana Lopera, Juan Camilo Pinzón y Juan David Morán. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por escucharnos.